Más noticias en nuestra web crc891.com. Seguinos en Facebook y Twitter como CRC891 Radio y en Telegram como Noticias CRC. CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa. Transcomer, puesto de bolsa de comercio, presenta A las 5 con Alberto Padilla. Inicia A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla. Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, muchísimas gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde la señal de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto, en el tiempo y en el espacio en el que usted nos está acompañando, porque estamos saliendo en diferentes vías simultáneamente, por ejemplo en Facebook Live, en la página de este programa, A las 5 con Alberto Padilla. Estamos disponibles en el canal de YouTube de este programa. Estamos en podcast, en las principales plataformas para ello. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras 5 importantes más. En esta ocasión me acompaña, como usualmente, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa, siempre poderosa, a cargo del señor Mauricio Sandoval desde Colombia. Bien, a esta hora de la tarde seguramente usted ya se enteró. Donald Trump es ya un criminal, de acuerdo a lo encontrado por un jurado de 12 ciudadanos. El veredicto es que Donald Trump fue culpable de todos los 34 cargos criminales que de los que se le acusaron por haber falsificado archivos de sus negocios. Este jurado de 12 miembros alcanzaron este resultado histórico, porque es la primera vez que se declara culpable criminal a alguien que fue presidente de los Estados Unidos. Y lo hicieron solamente después de menos de 2 días de deliberaciones. Y con eso, en el momento en el que anunciaron que ya habían alcanzado un veredicto, ya con eso, pues todos o los que estábamos observando sabíamos que el veredicto iba a ser culpable. Si se tomaron tan poco tiempo, es que hubo unanimidad. Y solamente había unanimidad en 2 posibles, en inocente o en culpable. Y lo más probable es que era culpable, y eso fue lo que sucedió. Hay que decir que, por supuesto, la gran pregunta de los 64,000 y la importante es si todo esto afectará las probabilidades de Donald Trump de volver a ser presidente este año. Primero hay que establecer que, según las encuestas, de acuerdo a las encuestas, el día de hoy, si la elección fuera hoy, las encuestas apuntan a que probablemente el presidente vaya a ser Donald Trump. Es decir, que venza a Joe Biden. ¿Sí? Ok. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Yo le estoy dando aquí una lectura de lo que están diciendo los primeros análisis. Esperemos mañana, en el programa de mañana, tener una entrevista con un experto a este respecto. Pero por lo pronto, déjeme adelantarle que es prácticamente descontado que Donald Trump va a apelar esta decisión de este jurado. ¿Sí? Como usted sabe, él siempre ha dicho que es inocente y siempre ha dicho que todo el sistema está en contra de él. Todo el sistema. El juez, el Departamento de Justicia, el jurado
hasta la que trapea los pisos está en contra de él, ¿sí? Él, de hecho, lo dijo, ni siquiera la Madre Teresa podría vencer estas acusaciones, dijo Donald Trump, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sigue? La audiencia de la sentencia será el 11 de julio, ¿sí? Hoy el jurado lo declaró culpable. Ahora quien tiene que decidir el castigo es el juez. Y esa decisión la va a dar el 11 de julio, hasta el 11 de julio, ¿sí? El máximo pena posible por todos estos 34 cargos, etcétera, la máxima pena posible son 4 años de prisión, 4 nada más, ¿sí? Sin embargo, hay consenso entre los expertos que en este caso en particular, la prisión es muy poco probable para alguien que ha sido acusado criminalmente por primera vez o que es su primer delito. De acuerdo, o sea, al final el juez es el que lo va a decidir, pero de acuerdo a los expertos, el juez va a tomar en cuenta todos los elementos y hay un consenso desde antes de que se declara culpable, hay un consenso de que difícilmente irá a prisión, lo que no le quita la convicción, él es, o lo convicto, él es convicto, lo que pasa es que no fue a la cárcel, pero es convicto, ¿sí? Ahora, aunque Donald Trump fuera a pisar la cárcel por este caso, acuérdese que todavía faltan otros 4 más, pero aunque fuera él a ir a la cárcel por este caso en particular, no lo hará, seguramente no lo hará hasta que se agoten todos los recursos de apelación. Y solo eso puede tardar años, ¿sí? Así es que lo más seguro es que a la cárcel no va y lo más seguro es que no le afecta a él su posibilidad de correr por la presidencia. Ahora, ¿le va a afectar en sus probabilidades de ganar la presidencia? La verdad es que nadie sabe. Probablemente no mucho. ¿Sí? Este es un asunto de lo que prefiera el electorado de los Estados Unidos. ¿Sí? Pero mire, hay varias cosas aquí que son hechos, que son realidades. A ver, primero que nada, el hecho irrefutable de que el señor ya es un criminal convicto. Ya, o sea, eso ya está, ¿sí? La gran pregunta es si esto le va a importar al público o no, ¿verdad? Pero fíjese usted esto, porque como yo se lo he dicho aquí, o sea, yo le pido a usted que no cambie su opinión de Donald Trump si usted no quiere. Usted puede preferir lo que usted prefiera, ¿sí? Pero por favor, no dude en la integridad del sistema judicial de los Estados Unidos. Por favor, no dude. Recuerde usted esto. Recuerde usted esto. Por más que fuera cierto las acusaciones de Donald Trump de que el sistema está totalmente corrompido y que está siendo criminalizado y usado en su contra por parte de su adversario que es Joe Biden, aunque esto fuera cierto, el sistema judicial tiene que probar al jurado. Acuérdese usted que el jurado no es parte del sistema judicial. El jurado son 12 ciudadanos civiles aprobados por la defensa, aprobados por los abogados de Donald Trump. Los entrevistaron y los palomearon, los aprobaron. Entrevistaron a muchísima gente, pero escogieron a estos 12. Y estos 12, ¿por qué? Por su ecuanimidad, por su objetividad, por una serie de factores. O sea, primero tienen que ir a una serie de entrevistas y los aprueban, tanto la fiscalía como la defensa. Son 12 ciudadanos. Y por más que el sistema judicial sea corrupto, el sistema judicial tiene que probarle, o sea, la fiscalía, tiene que probarle a este jurado, más allá de una duda razonable de la culpabilidad
del acusado, en este caso Donald Trump, de cada uno de los crímenes de los que se le acusa. Tiene que probarlo, tiene que probarlo, tiene que enseñar pruebas, más allá de una duda razonable. Así es como funciona. Y después la defensa tiene que hacer lo propio. Y con eso el jurado determina si es culpable o no. Ahora, son 12 miembros del jurado, ¿sí? Para haber llegado a un veredicto de culpable, tuvo que haber unanimidad en los 12 convencidos de que fue culpable en todos los crímenes. Si solamente uno de los miembros del jurado, uno, hubiera tenido una duda, no se le puede encontrar culpable, se declara un mistrial, se declara sin ejercicio el juicio, ¿sí? Entonces, o sea, es culpable, punto, es culpable. Y esto es importante porque a él se le acusa de haberse falsificado los archivos, de esconder los pagos a la actriz porno con la que se acostó. ¿Ok? Bien. Donald Trump niega por completo haber falsificado los cargos. Bueno, ya se demostró que son mentiras, que sí los falsificó. O sea, ya se demostró, quedó demostrado. El jurado está unánimemente convencido de que sí los falsificó. Pero eso también quiere decir otra cosa, que también se acostó con la actriz porno, cosa que Donald Trump niega. Él dice, yo ni la conozco, yo ni la conozco. Él se acostó con la actriz porno, se acostó. O sea, lo que él diga no importa. O lo que le está diciendo son mentiras, mejor dicho, esto es lo más correcto. Lo que está diciendo son mentiras, él está mintiendo. Él se acostó con la actriz porno. Las pruebas lo demuestran. ¿Sí? Pero él dice, le crece la nariz, pero él dice, no, yo no me acosté con ella. Pero el punto que yo estoy haciendo aquí es él se pudo haber acostado con el perro si quisiera, pero el punto es la mentira y cómo miente. Ese es el punto que estoy tratando de hacer. Cómo él miente. Pues ya está demostrado con pruebas irrefutables que está mintiendo, que se acostó con la actriz porno y que falsificó los archivos para ello. Pero el punto es que miente. Ahora, si a usted, como elector o no elector, eso no le importa para tener de presidente de Estados Unidos un hombre así, ok, adelante, está bien, adelante. Pues, si usted quiere y prefiere a un convicto mentiroso de presidente sobre el contrincante, está usted en su derecho. Pero por favor, no caiga en la brutalidad de creer que el sistema judicial de Estados Unidos no funciona. Porque claro que funciona y funciona perfectamente bien por las razones que le acabo de decir. Perfectamente bien funciona. El señor falsificó los documentos y se acostó con la actriz porno, cosa que no hubiera sido importante si él hubiera dicho la verdad o no lo negara, pero está diciendo mentiras, ¿sí? Ahora, que es un crimen muy pequeño falsificar los archivos del negocio, eso no merece que sea convicto criminal. Pues entonces hay que cambiar la ley. Pues hay que cambiar la ley, ni modo. Pues entonces la ley está mal. Pues ok, a lo mejor está mal, qué sé yo, la ley. Pero pues está en la ley. En la ley dice de Nueva York que es un crimen falsificar los récords para esconder financiamiento de campaña. Es un crimen, lo siento, y está plenamente probado. Pues entonces hay que cambiar la ley. Pero los cargos no se le inventaron, ¿eh? No se le inventaron. Y por supuesto que las pruebas que se le presentaron al jurado, pues tampoco las inventaron, ¿verdad? No están inventadas, pues ahí están. Bien. Otro punto. Este es tan solo el primero de los otros 4 casos criminales que él tiene. Este es el más fácil, el más sencillo. Este es el más sencillo de todos. Y era el más difícil de probar en su culpabilidad. Este era el más difícil. Los otros,
que involucran el haber acaparado documentos secretos, confidenciales en su mansión en Florida y revertir las elecciones oficiales del 2020, tanto a nivel federal como en el estado de Georgia, esas son mucho más fáciles de probar y son mucho más graves. Y son mucho más graves. Y en cada una de estas él dice, yo soy inocente, yo soy completamente inocente, yo soy completamente inocente. ¿Sí? En el caso de Georgia, y en el caso de, pues creo que también en el caso federal, de revertir las elecciones, un gran jurado, es decir, ya un jurado de ciudadanos, ya a los que se le expusieron las pruebas, ellos recomendaron que vaya a juicio, de acuerdo a las pruebas que vieron. O sea, lo que le quiero decir es que el más difícil que fuera a ser culpable era este. En los siguientes va a ser mucho más fácil que sea culpable. Y al final va a ser difícil que Donald Trump evite la cárcel. Al final. Pero por lo pronto no tiene ningún impedimento para correr por la presidencia y habrá que ver si los electores quieren que alguien convicto criminal sea presidente por sobre el contrincante. ¿Sí? Y estará en su derecho de elegir eso los estadounidenses. En este punto se da por sentado que todo aquel que ya había dicho que votará por Donald Trump, votará por Donald Trump. Ahí no va a cambiar. ¿Sí? Aquí quien va a decidir la elección más decididamente, valga la redundancia, van a ser los indecisos. Esos van a ser los que van a definir la elección. ¿Sí? Yo siempre le he dicho aquí que yo siempre he creído que va a ser una repetición este 2024 de lo que fue el 2020. Es decir, va a ganar Joe Biden. Va a ser una repetición. Va a ser exactamente lo mismo. Hace 4 años estábamos hablando de lo mismo que estamos hablando ahora, de todo lo impopular que era Joe Biden contra todo lo popular que era Donald Trump, y aún así le ganó Joe Biden. Y Donald Trump todavía no era convicto criminalmente. ¿Sí? Entonces, va a ganar Joe Biden, definitivamente. Y Donald Trump va a volver a hacer el show y todas esas cosas. Bueno, ya hemos hablado mucho de esto. ¿Sí? Fíjese que en este punto, que ya se comprobó que está diciendo mentiras, porque Donald Trump se acostó con la actriz porno y falsificó los archivos. Punto. Ya. Esa es la verdad. Comprobada. Punto. Era difícil para Donald Trump tal vez haberlo previsto, pero a como él venía actuando con respecto a sus acusaciones, de lo que lo acusaban, una actitud de sí y qué, como cuando salió el audio ese donde él hablaba de cómo abusaba de las mujeres y cómo les metía la mano entre pierna y ellos no pueden decir nada porque él era Donald Trump. Y cuando salió esa revelación, él dijo, sí, sí lo dije, fue plática de vestidor de gimnasio, sí lo dije, no lo hago, pero sí lo dije. Bueno, yo creo que en este caso, si él desde el principio hubiera dicho, sí, sí me acosté con la actriz porno, sí, qué pena que no hubiera querido decirlo, traté de esconderlo, obviamente, pues cualquiera lo esconde, cualquiera le esconde, pero pues sí, sí lo hice, es un error, no me siento orgulloso, fue un error. Muchos hombres tenemos esa debilidad, esa fantasía de acostarnos con una actriz porno, yo hice eso, pero bueno, ni modo, lo hice ya. Yo creo que si él hubiera tomado esa actitud como lo hizo cuando salió la grabación, yo creo que hubiera quedado muchísimo mejor parado, porque ahora ya quedó como un re mentiroso. Antes al menos era un sí y qué. No me gusta, no quise haberlo dicho, no debí, pero sí lo dije, ni modo. Si hubiera tomado esa misma actitud en esto, probablemente ahorita estuviera mucho mejor parado porque al menos no quedaría como un mentiroso, porque ahora fue un mentiroso, porque él está negándolo todo y las pruebas totalmente lo refutan por completo, por completo. Entonces queda como un mentiroso y los mentirosos pues siempre vienen acompañados de otro adjetivo, ¿no? En este caso es cobarde, el que es mentiroso es un cobarde, no quiere afrontar la realidad. Bueno, si aún así los electores quieren ponerlo de presidente, están en su libertad, es cosa absolutamente de ellos.
Y bueno, ahí lo tiene usted. El siguiente entonces paso de todo esto será el 11 de julio. Así es que lo tiene usted. Rápidamente, déjeme informarle que el creador del ChatGPT, la empresa de inteligencia artificial OpenAI, dijo que encontró grupos en China, en Rusia, en Irán y también en Israel que están usando la tecnología de ChatGPT para crear influencia y generar influencia en las sombras, por supuesto, en las campañas en línea. Y también dijo que eliminó muchas cuentas asociadas con esta campaña o con esta iniciativa. En un reporte que generó la firma, OpenAI describió cómo sus modelos estaban siendo utilizados para subir artículos generados por inteligencia artificial y también comentarios en medios sociales, pero dijo la empresa que ninguna de estas operaciones aumentaron de manera significativa la actividad en línea respecto a los temas que estaban empujando. Lo que sí entonces es que estas revelaciones subrayan cómo la tecnología de inteligencia artificial está siendo desplegada para diseminar desinformación. El desempleo en la eurozona cayó al nivel de 6,4% en abril, viniendo del 6,5% de marzo, alcanzando su nivel mínimo desde 1999. Estas cifras sugieren que los prospectos económicos de la eurozona se están aclarando. La zona euro salió de una recesión durante el primer trimestre de este año y la inflación ha estado cayendo a niveles mucho más controlables. Y un reforzamiento en el mercado laboral se espera que también ayude a esta recuperación. El presidente de China, Xi Jinping, se reunió con sus homólogos de Egipto, de los Emiratos Árabes Unidos y también otras naciones árabes en la capital de China, Beijing. Xi Jinping dijo que quiere reforzar sus lazos con los países árabes. También expresó apoyo por la solución de 2 estados para Israel y para Palestina. Esto es importante porque antes China había hecho un llamado para un cese al fuego inmediato en la guerra de Gaza. Xi Jinping prometió $69 millones en ayuda de emergencia humanitaria para Gaza. El Partido Unidad Nacional de Israel, que es dirigido por Benny Gantz, que es un ministro del Gabinete de Guerra de Israel y es uno de los más importantes rivales políticos del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, propuso una iniciativa de ley para disolver el parlamento del país y hacer un llamado a nuevas elecciones para octubre. Más temprano, el ejército de Israel tomó control del corredor Filadelfi, que se le llama el corredor Filadelfi, que es un término con el que llaman una zona de colchón a lo largo de la frontera de Gaza con Egipto. Esta toma de control por parte de Israel significa que este país ahora de manera efectiva controla toda la frontera de Gaza. Toda, porque por un lado tiene Israel y por otro lado tiene
a Egipto y ahora la controla absolutamente toda. Bien, rápidamente, en una nota corporativa, déjeme informarle que, a ver, déjeme nada más, vamos a actualizar qué es lo que dice efectivamente la última noticia al respecto. A ver, ok, aquí lo tengo ya. Bien, le estaba diciendo yo que los resultados, este miércoles, este jueves presentó resultados, la que es la tercera comercial más grande del mundo, que es Costco, la estadounidense Costco, este club de membresía en donde pues la gente compra prácticamente artículos al mayoreo, ¿no? Eh, en Centroamérica hay una empresa, de hecho, relacionada con Costco, que es PriceMart, y desconozco si en otras partes de Sudamérica se conozca un concepto similar al de PriceMart, pero en Centroamérica lo conocen bien, en México también lo conocen bien, desconozco si en el resto de Latinoamérica, pero es estas grandes almacenes, literalmente almacenes, donde la gente compra, hay que pagar una mensualidad o una anualidad y la gente compra en lugar de uno, dos, tres papeles o rollos de papel de baño, 20, ¿no? A un precio muy módico. Bien, pues resulta que Costco es la tercera comercial más grande del mundo y reportó sus últimos resultados trimestrales este jueves. Hay que decir que los resultados de Costco superaron todas las expectativas eh, de los analistas, en general, todas, ¿sí? Estaban esperando, de hecho, los analistas que los ingresos de Costco crecieran comparado con el mismo trimestre del año pasado, eh, liderados por un aumento en el tráfico de clientes y el robusto ingreso que tiene Costco por parte precisamente de las cuotas por membresía, que eso también aumenta el bottom line, ¿no? Costco tiene más de 130 millones de miembros y se estima que el 92% de ellos renueva su membresía, más del 95, 96% en Estados Unidos y en Canadá. La compañía Costco opera más de 870 bodegas en todo el mundo y espera abrir 31 de estas en este año. Hay que decir que también Costco ha estado invirtiendo de manera importante en su negocio en línea para defender su participación de mercado de rivales formidables como son Walmart, Kroger y también, por supuesto, Amazon. Se informa que Costco recientemente mejoró su plataforma de compras móvil, es decir, la aplicación móvil en el teléfono móvil de los usuarios, y se le añadió la entrega de comestibles y abarrotes a la casa. Este mes Costco anunció una sociedad con nadie menos que Uber Eats, que le permite a los usuarios el ordenar productos de Costco a través de la aplicación de Uber Eats. Costco está apostando de que sus ofertas de productos únicos, esta ventas a granel, literalmente a granel o al mayoreo, que le permite vender más barato, pero aparte productos que no se encuentran en otra parte, como por ejemplo literalmente barras de oro, literal barras de oro o monedas de plata, aparte de los productos de la propia marca, que son bastante apreciados también, ¿sí? Los de la propia marca de Costco, le dé a esta empresa una muy buena motivo
de competencia para sus rivales. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy. A las 5 con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio. Abrí las ventanas para refrescar tu hogar en lugar de encender el ventilador o el aire acondicionado. Disfruta del aire natural y ahorra energía. Apaga el desperdicio. Un consejo del Grupo ICE. Ok, ya te has reído con nosotros, has aprendido con nosotros y nos hemos conocido más. Pero es hora de ponernos serios. El mejor momento para invertir fue hace 10 años y el segundo mejor momento para hacerlo es hoy. Entra a transcomer.com, convertite en un inversionista y transforma tu destino. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Más temprano en este mes, concretamente la semana pasada, se sucedió en Nicaragua una noticia pues bastante singular porque el hermano del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, de nombre Humberto Ortega, que no solamente es hermano, sino que también es militar y que, vaya, estuvieron juntos, no nada más en la niñez, sino también en su carrera militar y etcétera. Este hermano Humberto Ortega dio una entrevista al medio Infobae, al medio argentino Infobae, y en esta entrevista, de sorpresa para todos los observadores extranjeros, Humberto Ortega criticó la presidencia de su hermano Daniel Ortega y dijo una serie de cosas. Y el destino y la reacción hacia Humberto Ortega, el hermano, fue la que se hubiera esperado de Daniel Ortega contra cualquier otro que osara hablar mal de él. Y fue de enviar a la policía, sitiar la casa, quitarle las computadoras y etcétera, y ponerlo sobre un asedio policíaco al propio hermano del presidente. Esto lo reporta la prensa, el medio de la prensa, y fuera de eso, realmente que ha sido y es un reto formidable para nosotros los periodistas poder encontrar alguien dentro de Nicaragua que hable. Es imposible, virtualmente imposible. Existe un pavor a lo que pueda hacer Daniel Ortega, y ahí está, por ejemplo, lo que le está haciendo al propio hermano, ¿no? Y aún a gente que está fuera de Nicaragua es de repente muy difícil encontrar quien hable. Pero encontramos en este caso a alguien con el valor de hacerlo y también con la posición de poder estar enterado más o menos de lo que está sucediendo. Él es Roberto Samcam, él es mayor en retiro y él perteneció al ejército sandinista. Después, como muchos que pertenecieron al ejército sandinista, se volvieron opositores de Daniel Ortega y él tuvo que salir del país, y después Daniel Ortega hizo lo que hace con los opositores, esta figura rarísima de quitarles la nacionalidad, y ahora pues nos acompaña desde su exilio. Roberto Samca, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer, Alberto, y un saludo pues a ti, a todo el equipo de la radio y a toda la audiencia. Muchísimas gracias. ¿Tú conociste a Humberto Ortega, el hermano de Daniel Ortega? Sí, evidentemente está en una posición en la cual interactuamos, no de manera constante, pero sí en calculo yo, unas 4 ocasiones en reuniones de la oficialidad del ejército, y aparte de eso el seguimiento que pues le he venido dando después de mi salida del ejército. Ahora, Humberto Ortega era aliado de Daniel, ¿no? Normalmente ellos eran cercanos, por eso estaban en el ejército, etcétera. Era el policía bueno, Humberto, y el Daniel el policía malo. Se jugaban esos roles, y evidentemente que toda la acción de Humberto sobre la oposición y sobre el ejército era para favorecer la posición de su hermano cuando los 16 años que estuvo fuera del poder, y
y a su regreso en el 2007, asumiendo algunos roles disque críticos o de crítica hacia algunos elementos puntuales de la gobernabilidad, pero ya en esta última ocasión creo que cometió un par de errores garrafales que lo tienen en la condición de prisionero y rehén de la Rosario Murillo. Claro, ahora, pero pregunta, a diferencia de otros parientes de Daniel, Humberto, su hermano, nunca formó parte del gabinete de la presidencia como ministro o algo más cercano con Daniel, ¿o sí? Era el comandante en jefe del ejército, ministro de defensa, que el segundo hombre con más poder en Nicaragua. ¿Y por qué, si es que se pudiera llamar rompimiento? Vaya, yo creo que Daniel simplemente habló lo que pensaba, que puede ser verdad lo que piensa, la situación sobre la presidencia de Daniel Ortega, pero ¿por qué crees que Daniel se animó a dar estas declaraciones a la prensa? Humberto, Bueno, disculpe. sí, el tema es el siguiente. Humberto ha estado siempre bajo digamos, con la lógica de mantener vivo el sandinismo, que no desaparezca por todos los errores que se han cometido a partir de la llegada de Daniel al poder. Sin embargo, la crisis de abril marcó, digamos, un hito que define un antes y un después. Y el hecho de la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad, la matanza que hizo durante la crisis de abril 2018, la operación limpieza en julio del 2018, eso, digamos, definió ante la comunidad internacional la clase de tipo que es Daniel Ortega, y luego la deriva autoritaria que, digamos, llegó al establecimiento de una dictadura que ahora se convierte en dinástica. Entonces, el problema de Humberto es que tras la caída de Daniel, una eventual caída de Daniel, el sandinismo desaparece. Y el problema de Humberto es rescatar que el sandinismo no desaparezca de Nicaragua ni de la mentalidad de los nicaragüenses. ¿Quiere esto decir que Humberto piensa, y por tanto tú también, Roberto, te pregunto a ti, que Daniel ya no representa al sandinismo? No, el sandinismo desapareció cuando a partir del 2007 Rosario Murillo, digamos, empezó a tener un papel preponderante y crear, digamos, desapareció el FCLN, lo desapareció ella, porque hay unas, digamos, particularidades que hay que analizar, irse a los antecedentes en la guerra, digamos, durante el gobierno de los años 80, Rosario Murillo no tenía ningún papel específico, había comandantes guerrilleras que tenían, digamos, todo el prestigio de haber sido guerrilleras contra Somoza. Rosario Murillo no aparece en ningún lugar durante los años 80, fue relegada a un, digamos, cargo que tenía que ver con algo de cultura, pero realmente el que manejaba la cultura era el padre Ernesto Cardenal, el padre cardenal Ernesto, ¿no? Y había una serie de conflictos, nadie le guardaba ningún respeto, más bien se la criticaba porque incluso algunas comandantes guerrilleras decían que el papel de ella era parirle hijos a Daniel. Entonces, cuando ya empieza poco a poco a cooptar el poder y asumir roles preponderantes, ser la jefa de campaña de Ortega, luego la vicepresidenta, empezó un proceso de venganza y de desplazamiento de todo lo que se conoce como la guardia vieja del sandinismo, la vieja guardia del sandinismo. Al día de hoy, Rosario Murillo es el que detenta todo el poder en Nicaragua, incluido el ejército, que en el acto de hace 3 días, donde sentó pues a toda la cúpula militar, prácticamente fue la entrega oficial del poder sobre el ejército, que era lo único que mantenía en sus manos Daniel Ortega. Comprendemos y se da por sentado que Rosario Murillo, al ser vicepresidenta de Nicaragua, es quien se va a quedar con el poder una vez que Daniel Ortega lo entregue o ya no esté más en este mundo. Pero tú lo que afirmas es que hoy en día Rosario Murillo es en efecto, en la práctica, el poder detrás del trono. Totalmente. Es decir, maneja todititas las estructuras del gobierno y del Estado. El año pasado, es decir, mucha gente no percibió digamos,
el traspaso de poder que empezó a hacer Ortega. A comienzos del año pasado empezó y entregó prácticamente la policía. Habían tres instituciones que eran como los cotos privados de Ortega, de Daniel: la policía, el ejército y el poder judicial. El año pasado y hasta febrero de este año, la policía y el poder judicial ya quedaron en manos de Rosario. Y con las palabras de Humberto en Infobae a Fabián Medina, de que decía que después de él no había sucesión, Daniel Ortega, obviamente, contrariado, porque el traspaso de poder y la sucesión es prerrogativa de él, y él es el que lo decidió así. Entonces aprovecha y mata a dos pájaros de un tiro, como decimos los nicaragüenses. Le dice a Ortega, estás equivocado, hay sucesión y la sucesora es Rosario Murillo, y le dice al ejército, mi hermano, general de ejército, jefe del ejército durante los años 80 y hasta el 94, es un traidor. Y con eso el mensaje es: cualquiera de ustedes que parpadee mal, también será declarado traidor. Es su hermano, fue jefe del ejército, ministro de defensa, comandante jefe, general de ejército. Entonces el mensaje es bastante claro. Y con eso prácticamente entrega totalmente el poder. ¿Con qué se queda Daniel Ortega? Con las relaciones internacionales. Es decir, la relación con los cubanos, la relación con Venezuela, las relaciones con el ALPA, y con Rusia y China, pues que las ha delegado a su hijo Laureano Ortega Murillo. Entonces ahí hay pues una entrega real de todo este poder, porque ya Ortega entiende que, y si no entiende, ya Rosario se lo ha hecho saber, que está en las postrimerías ya de su vida. ¿Eso porque está enfermo, Daniel? Sí, es decir, es un desgaste físico tremendo. Lo vimos en el acto de ayer, en el acto que hubo también en días anteriores. Ya uno más bien apuesta de cuándo se cae, cuándo se duerme. Hay un desgaste físico tremendo, pero además de eso, las ansias de poder de Rosario Murillo son incontrolables. Pero ahora déjame te pregunto, ok, ya damos por sentado, de nuevo, desde que es la vicepresidenta, que Rosario Murillo es la que se iba a quedar en el poder después de que se fuera Daniel. Pero te pregunto, ¿acaso Rosario es peor como dictador que Daniel? Es decir, sin Rosario no hubiera habido las matanzas que hubo en el 2018, etcétera. Los dos son asesinos, pero esta, además de asesina, tiene una ansia vengativa brutal. La orden de vamos con todo la dio ella, con el visto bueno de Daniel, que se encontraba en Cuba el 18 de abril. Evidentemente de que todo lo que ha hecho ella ha sido respaldado por Ortega, y ahí es una de las equivocaciones enormes de Humberto Ortega, decir mi hermano no es asesino. El día de hoy, 30 de mayo, se cumplen 6 años de la masacre del 30 de mayo del 18, donde murieron 15 jóvenes ordenados por Daniel Ortega. ¿Verdad? Entonces, ella, es decir, ahí no sabemos quién es peor. Muchos dicen, Rosario tiene, como decimos en Nicaragua, hígado más negro, ¿verdad? Es mucho más asesina, vengativa y todo lo que uno quiera, pero el otro no se queda atrás. Ya, ahora, Humberto, el hermano de Daniel, efectivamente dio estas declaraciones en Infobae, donde, bueno, él habló de que él no ve una sucesión, etcétera. Él criticó, el que quiera conocer la entrevista, ahí está, vayan a Infobae, ahí está la entrevista. Y lo que se informó fue que la policía fue y lo amedrentó. No podemos decir, con respecto a lo que se ha reportado, que haya habido más que eso. ¿Tú sabes cuál es la situación en este momento de Humberto Ortega? Mira, no fue un amedrentamiento, fue una humillación, porque alguien con esas características, con el ego de Humberto Ortega, que lo hayan llegado a catear en su casa, que le hayan quitado hasta el televisor, que le quitaron teléfono, computadora, que un comisionado general, que digamos, si comparas el cargo que tuvo Daniel Humberto con un comisionado general, es como decir de obispo al que pide la limosna, era una diferencia enorme. Y el hecho de que este comisionado general de la policía le haya dicho, tenés que reportarte a dónde vas, qué vas a hacer, con quién vas, a qué hora salís, a qué hora regresás, es una humillación brutal. Pero además de eso, le dejan instalada un equipo de salud, un equipo médico,
que va a estar velando por su salud y monitoreando constantemente la salud de Humberto Ortega. Un equipo médico que responde directamente a Rosario Murillo, así que cualquier cosa uno puede pensar de lo que puede hacer este equipo médico. Y debemos pensar que es un equipo médico, es un grupo de doctores, o cuál es la verdadera razón de este equipo. Yo más me inclino a pensar que pueden ser doctores, pero con una labor de inteligencia real dentro de la casa de Humberto Ortega. Ya, Roberto, dime una cosa, tú que fuiste sandinista, tú ayudaste, pregunta, tú ayudaste en el derrocamiento de la dictadura de Anastasio Somoza, ¿cierto? Participé, sí, Ok, participé. ok, perfecto. El movimiento sandinista y Daniel Ortega se explican para derrocar lo que era una brutal dictadura de Anastasio Somoza y finalmente lo lograron. A la vista desde afuera, pareciera que se quitó, rompió una dictadura de Anastasio Somoza para cambiarla por otra de Daniel Ortega. Yo te pregunto a ti, hoy en día, ¿cuál es la diferencia entre lo que tiene Daniel Ortega en este momento a lo que tenía lo peor de Anastasio Somoza en su momento? Son dos dictaduras en contextos distintos. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, bueno, Somoza tenía la Guardia Nacional, 8.000 hombres sobre las armas, un armamento obsoleto, desechos de la Segunda Guerra Mundial, con un gran respaldo de los gringos. Digamos, desarrolló un proceso de acumulación de capital basado en, digamos, el robo, en la creación de empresas amparados en el sector público o utilizando la plata del Estado para desarrollar ese capital. Ahora, Daniel Ortega ha hecho igual, es una dictadura, tiene el ejército, yo me atrevería a decir, más poderoso que hay en Centroamérica. Ha desarrollado un holding empresarial, un capital económico monstruoso apoyado en su momento en la cooperación petrolera venezolana. Somoza nunca se metió con el narcotráfico. Bueno, en aquella época la cocaína ni siquiera se sabía qué era, apenas marihuana, qué sé yo, pero Ortega es un peón del narcotráfico, del cartel de los soles, es aliado, socio de Cabello, de Maduro, que son quienes gobiernan el cartel de los soles. Ha perseguido a todos sus opositores, los ha asesinado, los ha encarcelado, los ha desnacionalizado, los ha confiscado. Es decir, Somoza se conoce de confiscaciones a los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Me explico? Y tenía otros mecanismos más, digamos, más decentes de quitarle las propiedades a la gente. Pues mandaba a alguien a decir, quiero comprar tu propiedad, esto es lo que vale, esto es lo que te ofrezco. Lo vendes o lo vendes, punto. Aquí te expulsan del país, te desnacionalizan y te confiscan, contrariando la constitución política mexicana. Roberto, lo más que alcanzaste a decir, y después lo explicaste, pero lo más que alcanzaste a decir era que eran dictaduras diferentes, la de Somoza y la de Ortega. Tú no lo dijiste, pero te lo voy a tener que preguntar. De la manera en que lo describiste que que la de Ortega es mucho peor que la de Somoza. Bueno, generalmente decimos que comparado con Ortega, con Somoza, Somoza es un niño de párvulo, ¿verdad? Porque este rompió todos los límites, es decir, la persecución a la iglesia. Eso Somoza no lo hizo. Tenía sus contradicciones con Obando y Bravo, por ejemplo, y le decía el comandante Bravo, cuando estuvo, digamos, intercediendo en la toma de la casa de Chema Castillo en diciembre del 74 o en el asalto al Palacio Nacional que lo lideró Pastora, Hugo Torres, Dora María Telle. Entonces, el tema es que Somoza aparece como un niño de párvulo comparado con aunque ambos, y déjame decirte, ejecutaron sendas operaciones de limpieza. Somoza ejecutó una operación de limpieza criminal y sanguinaria en septiembre del 78 y Ortega durante julio del 2018, pero Somoza, bueno, el 22 de enero del 67 tuvo la acción de lo que se conoce pues como los eventos de la masacre del 22 de enero. Ortega el 30 de mayo, como te decía, masacró a 15 jóvenes con francotiradores del ejército, francotiradores.
estaban apostados a 700, 800 metros. O sea, 15 muchachitos, 15 jóvenes que fueron asesinados brutalmente. Ahora, de la manera en que es descrito el poder, como se comparten o como lo ejerce Murillo, la esposa o la vicepresidenta de Nicaragua, una vez que Daniel deje el poder de una u otra manera, por lo visto no va a cambiar nada, todo va a seguir como sigue ahora. Quizás peor, creo yo. Mm. Quizás peor porque va a haber un proceso de persecución todavía peor. Las purgas van a continuar todavía con mayor profundidad, con mayor impunidad y con mayor crudeza. Es decir, y no ha respetado absolutamente a nadie, pues, absolutamente a nadie. Y déjame decirte que, por ejemplo, la salida en febrero del año pasado de los 222 presos políticos no fue del agrado de Rosario Murillo. Al día de hoy reniega de eso. Y Daniel Ortega, para convencerla digamos, ceder un poco a esa ira y a ese sentimiento de venganza, lo que hizo fue que el día siguiente dio la orden de que se nacionalizara y se confiscaran todos los bienes de los 222, que luego agregó 6 días después a 94 ciudadanos más que estábamos la mayoría fuera del país, y ordenó no solo la desnacionalización, sino la confiscación de todos los bienes y propiedades. Desgraciadamente, pues en esos 94 formo parte. Roberto, tú mencionaste hace un momento que Nicaragua tiene el ejército más poderoso de todo Centroamérica. ¿Para qué Daniel Ortega quiere un ejército así de poderoso? Todos los dictadores lo primero que hacen es fortalecer las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque siempre hay un temor de una rebelión interna. El ejército, la misión fundamental es el resguardo de la frontera, de la integridad territorial y de la soberanía nacional. Ni Costa Rica ni Honduras amenazan la seguridad y la integridad territorial de Nicaragua. Es todo lo contrario. Es más, con Honduras son aliados, socios. Han hecho convenios de inteligencia, convenios militares. Con Colombia, con la llegada de Petro, se acabaron todas las tensiones que existían. Entonces no hay digamos, una amenaza inminente a la integridad, a la seguridad del Estado nicaragüense. Entonces, el peligro mayor digamos, la amenaza que Daniel Ortega, como dictador, y Rosario Murillo, como dictadora, ven, es el propio pueblo nicaragüense. Entonces, ese ejército más bien es para aplastar cualquier rebelión que ocurra. Es decir, lo mencionan casi todos los días en las letanías de Rosario Murillo, todos los mediodías, que no va a haber otro levantamiento, que la paz está sellada, sangre y fuego, y que el que levante la cabeza o levante la mano va a ser objeto de la furia del poder. Entonces, esa es la obsesión de ellos, conservar esa fuerza militar para amedrentar al pueblo nicaragüense. Y que lo hicieron bien en el 2018. ¿Tú crees que después de lo que sucedió en el 2018 ya eliminaron gran parte de esa amenaza de un posible levantamiento popular o opositor a Daniel Ortega dentro de Nicaragua? Yo te respondo con una observación. Antes de abril del 2018, todo era miel sobre hojuelas en el país. La relación con los empresarios bajo el modelo de diálogo y consenso era una maravilla. Querían exportarlo a toda Latinoamérica porque era un ejemplo. Y solo un empresario salvadoreño se atrevió a decirle al presidente del COSEP, que ahora está nacionalizado y exiliado en Estados Unidos, que era una relación contra natura. Y no falló. Pero antes de eso todo era una maravilla, los jóvenes en las universidades, todo tranquilo. Y un evento que puede considerarlo un cisne negro, el incendio en la reserva Indio Maíz, provocó el levantamiento de todos los estudiantes que tenían una conciencia ecológica que no la habíamos sabido identificar ni distinguir. Y ellos fueron, ese incendio fue la llama que, como dicen los chinos, pues, incendió la pradera. Y a partir de ahí hubo una serie de eventos que se dieron consecutivamente y lo que era impensable hasta ese momento ocurrió y halló y agarró
digamos, como decimos en el béisbol, fuera de base a todo el mundo, opositores y el propio gobierno. Por eso, durante 3 meses Ortega perdió el poder. Así es. Roberto Samcam, mayor en retiro del Ejército Sandinista de Nicaragua, te agradezco muchísimo que hayas charlado con nosotros esta tarde. Un placer, Alberto. Muchos saludos. Hasta la próxima. Bien, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono, y nosotros nos reencontramos en 23 horas. Que la pase muy bien. A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso. Ponete ready con la lluvia de sabor de este mes en Ready Pizza y llévate tu favorita de pepperoni o queso a tan solo 3,500 colones. Ready Pizza, siempre fresca, calientica y lista para llevar. Pedí tu sabor preferido a través de la página readypizzacr.com para retirar en el restaurante más cercano o servicio express. Estamos en todo el país. Concluye A las 5 con Alberto Padilla. Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad, acompañado siempre de reconocidos editorialistas, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.